de este hay que señalar primero que es un comprobante. Normalmente le llamamos complemento de pago porque a este comprobante efectivamente se le incorpora un complemento, que es el complemento que tiene la información sobre el pago, pero de entrada es un comprobante. Y se llama así recepción electrónico de pagos, recibo electrónico de pagos, perdón, y señala pues que se debe de emitir un comprobante para documentar los pagos. En la regla 27132 dice que cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se deben emitir dos comprobantes. El primero, que es un CFDI de ingresos con el valor total de la operación, cuyo método de pago va a ser pago en parcialidades o definir, y la forma de pago para este método de pago siempre será por definir. Y luego vamos a emitir el CFDI de recepción de pagos por la totalidad del importe de pago, la forma de pago, la que corresponda, con la que nos hayan realizado el pago, y se debe relacionar con el CFDI de ingresos al que corresponda. Se puede emitir uno solo por cada, se puede emitir uno por cada pago recibido, o bien se puede emitir uno por todos los pagos recibidos durante un mes. Se debe emitir a más tardar el quinto día natural del mes inmediato siguiente al que correspondan los pagos. Es decir, si a mí me hicieron pagos durante enero 2023, tengo hasta el 5 de febrero para emitir los comprobantes de pago. ¿Qué sucede si no los emito? Pues, pues estoy violentando una regla y debí haberlos emitido. Si no los emito, pero descubro que no los he emitido, pues lo mejor es emitirlos. Y digamos que la ventaja que tiene es que dentro del complemento va a establecer cuál fue la fecha de pago y ahí voy a poner la fecha de pago en la que realmente recibí ese pago. Ahora, además de eso, ¿qué otros requisitos va a tener el comprobante? En uso de CFDI ya no vamos a manejar por definir. En versión 4.0 vamos a manejar el uso CP01, que es el uso pagos. En la clave de producto del servicio vamos a manejar servicios de facturación 84111506. En clave de la unidad va a ser actividad. En la descripción va a ser pago y en el valor unitario va a ser 0. Es decir, el comprobante no va a tener valor. Los datos del pago se van a registrar en el complemento. Se le va a incorporar un complemento de pago en donde se va a poner el documento relacionado, que en este caso sería el comprobante de ingresos. Y luego vamos a poner en el pago la moneda del documento relacionado, la fecha de pago, la forma de pago, ahora sí la forma que estamos recibiendo, el monto, y datos que pueden ser o no el RFC de la cuenta ordenante, el nombre del banco ordenante, la cuenta del ordenante y lo mismo sobre la cuenta del beneficiario. El documento relacionado, tenemos que hacer la relación con el CFDI de ingresos, ya lo dije, moneda del documento relacionado, el número de parcialidad que corresponde, y si es más de un pago, entonces el importe del saldo anterior, el importe del saldo pagado y el saldo en el momento de emitir este comprobante. El objeto del impuesto de acuerdo al documento relacionado, los impuestos que se señalaron en el documento relacionado, lo mismo las retenciones del documento relacionado y los impuestos y retenciones pagadas. Entonces, insisto, una cosa es el comprobante y a ese comprobante se le incorpora el complemento de pago. No sé si tenemos preguntas sobre el complemento de pago. Maestra, ¿el RFC de la cuenta ordenante y el banco son obligatorios? No, decía que son, por ahora son opcionales y de acuerdo a la guía de llenado, dice que podrán colocarse, lo que significa que si no los tengo puede quedarse también en blanco ese campo. Perfecto, gracias. Sí. Maestra, ¿podría entrar un poquito más a detalle sobre el complemento de pago que tiene retenidos, por favor? Sí.
Voy. Sí, solo quería confirmar, efectivamente, en la guía de llenado, Luis me menciona el nombre del banco, la cuenta del ordenante, el RFC de la cuenta del beneficiario, etcétera, etcétera, pero en todos me aparece como un campo, pues, opcional. O sea, sí aparecen los campos y debería llenarlos, sin embargo, me dice que se puede registrar, lo que significa que si no los tengo, eso no va a ser razón por la que no se pueda timbrar este complemento o este comprobante. Gracias, maestra. Sí, ahora me preguntan entrar más a fondo en el complemento que tiene retenciones. Concretamente, Lo que pasa es que si yo tengo un CFDI, al momento de emitir el complemento de pago en el área de retenciones, así ponga el mismo importe, me marca error. ok. Y se está poniendo el importe del documento relacionado, entiendo. Sí, así es. Ya lo intenté en el PAC y en el SAT y en los dos me marca el mismo error. Ok, pero pero estamos hablando de un solo pago de un documento o si fue un pago parcializado. Fue un solo pago del documento por el total. Ujú. Bueno, de acuerdo a la guía de llenado, se debería de expresar nada más la información detallada de esa retención de acuerdo al monto. Por eso pregunto, de acuerdo al monto a lo mejor no coincide la retención, pero si fue un solo pago, entonces estaríamos hablando de que es el mismo importe de retención que aparece en el documento relacionado, el que se debe colocar en el complemento. ¿Sabes qué error marca o simplemente no permite el timbrado? Pues que el importe no corresponde al timbrado. ¿Pero qué importe? ¿El de la retención? Sí, el de la retención. O no sé si sea un error del sistema o qué podría ser. Es que pueden ser varias cosas, o sea, puede ser que efectivamente el importe no coincida. Cuando nosotros hicimos el documento de ingresos, vamos a suponer, no sé por qué razón haya sido la retención. Es por honorarios servicios profesionales. Ok, vamos a abrir un Excel. Entonces, tengo mi CFDI de ingresos y en este de retención de servicios profesionales vamos a suponer que cobré 10,000. Más 16 de IVA. Y luego me hicieron una retención de 1,000 por renta y me hicieron una retención de de 1,066.66 de IVA. Y tuve que recibir 9,533.34.
Así debería venir el de ingresos, ¿no? Sí. Ahora, el de pago. De entrada, pues en el CFDI va a decir 0 y luego en el complemento sería el monto del pago son 9,533.34. Y va a venir otro campo que es el impuesto, y el impuesto trasladado aquí fueron 1,600, y luego ya la retención de renta, bueno, tendría que añadir retención de renta 1,000 y la retención de IVA 1,066.66. Ujú. No está haciendo esto. Es que entonces aquí debería llevar 10,000. Ujú. Entonces, en el importe del complemento tendría que llevar los mismos datos que lleva el CFDI de ingresos, es decir, en el importe serían 10,000 más el impuesto, son 1,600 menos las retenciones, voy a llegar a los mismos 9,533 que recibí en efectivo. Porque si aquí le pongo como importe recibido 9,533.34, lo que va a suceder es que efectivamente no va a coincidir. No sé si sea eso lo que está pasando. ¿Qué monto le estás poniendo en el importe pagado o en el pago recibido? Seguramente sea eso, que estoy poniendo el importe pagado y a lo mejor no pongo el importe. Ajá, el que dice el CFDI, que es el importe de la operación. Ok, maestra, lo voy a checar. Muchas gracias. Sí. De todos modos, ahorita voy a abrir un complemento así con retenciones y ya salimos de esa duda. Bien. No sé, Evelyn, si tienes alguna otra pregunta. Sí, maestra, sí tenemos más preguntas. Por Esta favor. es de Paolo Blancas. Él Sí. dice, Código Fiscal de la Federación, el Código Fiscal de la Federación indica que los servicios personales independientes profesionales siempre se consideran como PUE.
pago en una sola exhibición, ¿es correcto? Fíjate que sí dice, pero luego tiene otra acotación. Y vamos a verlo. Perdón, estoy buscando el párrafo que me estás mencionando. Ajá. Es fracción 7 del 29A, fracción 7, inciso A. En el último párrafo dice, tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad. ¿Qué significa? Que cuando yo recibo el pago, debo emitir un comprobante y lo debo emitir como pago en una sola exhibición, pero por ese pago, solamente por ese pago. Pero resulta que en la práctica normalmente emitimos primero el comprobante antes de realizar el pago. Y por eso tenemos, por eso decía, hay una acotación. En el inciso B dice, cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o pagándose de una sola exhibición, esta se realice de manera diferida, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. Y se expedirá un comprobante fiscal por el resto de los pagos que se reciban en los términos de reglas de carácter general. ¿Cuál sería este comprobante fiscal por el resto de los pagos? El recibo electrónico de pagos. Entonces, aunque efectivamente dice que en el caso de los servicios personales, cada pago se debe considerar como pago en una sola exhibición, entonces ahí yo tendría que emitir un comprobante por cada uno de los pagos que recibo, pero debería recibir primero el pago y después realizar el comprobante, y no al revés, porque también sucede que a veces cuando prestamos servicios, hacemos el comprobante y nos dicen, bueno, pero el pago sale hasta dentro de 25 días y ya es otro mes y entonces obviamente hay que hacerlo en PPD y luego realizar el complemento de pago. Y
apoyándose en este párrafo, hay prestadores que se niegan a realizar el complemento de pago porque se considera como pago en una sola exhibición. Sin embargo, se pierde la forma del comprobante. Entonces, yo considero que en lo ideal sí se tendría que hacer el comprobante de ingresos como PPD y luego los recibos de pago. Pero tampoco creo que pierda la sustancia el hecho de emitirlo como pago en una sola exhibición y se cobre después, porque finalmente sí va a ser una sola exhibición, o sea, no me lo van a pagar en parcialidades. El asunto aquí va a ser para conciliarlo con los datos de la autoridad y con los datos de la declaración. Entonces, me parece que para no empantanarnos en ese problema, por eso es que hemos optado en la práctica por sí emitirlo en PPD con sus respectivos recibos de pago. Ahora, insisto, es una cuestión solo de forma, no afecta sustancia. Entonces, si lo emites como pago en una sola exhibición, también sería correcto, porque se apoya en este párrafo que establece el 29A. Finalmente dice ahí que cuando las contraprestaciones no se reciban en un solo pago o se reciban de forma diferida, se tienen que emitir dos comprobantes. Pero arriba dice expresamente o literalmente dice que presten servicios personales. Entonces me parece que ambas interpretaciones serían correctas. Está un poco confuso ahí y sí hemos llegado a tener ese problema porque pues porque los que son prestadores de servicios pues se niegan a emitir PPD y el complemento de pago. Sí, ¿qué más? Gracias, gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Jaime García. Se realizó un CFDI por ingresos, pero existe una diferencia en el precio. Nuestro cliente solicitó que se elabore un CFDI por la diferencia del precio de los productos. ¿Esto es correcto? ¿Con qué clave de producto se debería emitir? ¿O lo correcto es cancelar y sustituir el CFDI relacionándolo por errores? Sí, me parece que eso es lo mejor. Cancelar y sustituir por errores, porque en realidad eso fue lo que pasó. Gracias, maestra. Marisela González. Se emite una factura en dólares y el cliente paga en pesos. ¿Cómo se debe emitir el complemento de pago en pesos o en dólares? No, en lo que dice la guía de llenado es que en moneda se debe de colocar la moneda del documento relacionado.